Buenas noches, Dios los bendiga. Comenzamos capítulo 13 del libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a comenzar en el verso 1. Si tiene su Biblia, leeremos los primeros 7 versículos y vamos a enfocarnos en un par de ellos. De una vez les aviso que esto será la primera parte de lo que vamos a cubrir de estos primeros 7 versos, porque pueda que parte A, B, C, no sé si D, pero tal vez. El punto es de que estos 7 versos los vamos a cubrir extensamente porque tienen mucho que cubrir. Así que comencemos en el verso 1 del capítulo 13, donde dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán, ¿qué dice? Condenación sobre sí mismos. Verso 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para la buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Verso 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Verso 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Verso 7, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahora, esos son 7 versos que brevemente, son términos que hablan de la responsabilidad del cristiano hacia el gobierno. Y este es uno de los pasajes más claros que encontramos, o es el pasaje más claro que encontramos en el Antiguo Testamento que tiene que ver sobre este tema. Y como resultado, yo voy a creer y creo yo que es importantísimo entender esto claramente, de la mejor manera posible. Los cristianos, lo que sí sabemos es que los cristianos siempre han tenido que enfrentar el dilema o el problema o luchar en contra de todo tipo de gobiernos, porque no todo gobierno es bueno. No todo tipo de gobierno o gobernante es justo. Y si conoce de uno, avísenos. Tienen diferentes perspectivas de cómo gobernar y dirigir, y no siempre son justas. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros como cristianos a esto? ¿Cómo respondemos al gobierno? La iglesia, déjeme decirle, voy a primeramente apuntar a ciertas cosas que la iglesia no debería de hacer. La iglesia no debería convertirse en un lugar donde promovemos o impulsamos agendas políticas. No nos convertimos en la voz para un cambio de gobierno. Eso no es un mandato de Dios para la iglesia. No es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia.
La iglesia nunca debería de involucrarse de esa manera. No es nuestro llamado. La pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado como iglesia? Y la iglesia somos los individuos, nosotros. Bueno, la iglesia, el llamado de la iglesia es predicar el evangelio. Predicar el evangelio a todos. Predicar a Cristo crucificado. Predicar arrepentimiento. Predicar creer en Cristo Jesús. Predicar vuélvanse de sus malos caminos hacia Cristo. Crean y sean salvos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Nuestro llamado, una vez más, es predicar. Ahora, el problema está que el cristiano vive en tiempos donde no siempre es justo o son justas las autoridades. Pero desde el principio tenemos que entender algo que esté claro. Nosotros como iglesia o la iglesia en sí no debería de involucrarse en avanzar agendas políticas. La iglesia no tiene nada que ver con eso. No tiene nada con involucrarse a eso. Sino que la prioridad de la iglesia es mayor aún. Porque la prioridad de la iglesia es en lo eterno, no en lo temporal, no en lo que se va a desvanecer, no en lo que en 3, 4 años, en 8 años cambiará, será diferente o se acabará o se desvanecerá. No, estamos en el negocio de predicar a Cristo Jesús, porque eso es impacto eterno para la gente, cambia la vida de las personas. La iglesia no promueve la política. Somos la conciencia nosotros de una nación. ¿Cómo? Al vivir vidas piadosas. Al vivir de acuerdo a como Dios nos manda a vivir. Al vivir fielmente a la palabra de Dios. Somos o debemos de ser el ejemplo. ¿Cómo combatimos o enfrentamos a una nación corrupta? No a través de presión política, no a través de, se me fue la palabra de riots, no a través de haciendo escándalos, sino que a través de predicando el evangelio de Cristo Jesús, a través de viviendo como Dios manda. Y Pablo dice, mira el verso 13, el capítulo 13, verso 1, sométase toda persona, dice, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar en contra del pecado, predicar en contra de los males de nuestro tiempo. La vocación del cristiano es predicar a Cristo Jesús y vivir piadosamente en todo aspecto de su vida. Surgen algunas preguntas al leer estos versículos porque son difíciles a veces de digerir aún. ¿Qué estamos llamados a hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo de gobiernos injustos? ¿Qué derecho tiene el gobierno sobre nosotros y cuál debe ser nuestra respuesta adecuada a ese derecho? Ahora, Pablo nos habla de dos cosas en el verso 1 y verso 6 en el capítulo 13 de Romanos. Mira el verso 1, dos cosas se enfatiza. Verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Sométanse, dice. Eso es lo primero. En el verso 6, lo segundo que él enfatiza es, pues por esto también ustedes, ¿qué dice? Pagan impuestos. El apóstol Pablo dice que se requiere dos cosas
a nosotros como cristianos? Someternos al gobierno y pagar nuestros impuestos. Eso es lo que está diciendo él. Sométete a las autoridades y paga tus impuestos, cristianos. Es lo que está diciendo Pablo. Es nuestro deber como cristianos. Más allá de esas dos cosas, de someternos a las autoridades y pagar nuestros impuestos, dice Pablo, más allá de esas cosas, nuestro enfoque no va más allá de eso, sino debemos de ocuparnos en las cosas del reino de Dios, en lo que tiene valor eterno. ¿Y cómo hacemos eso? Predicando a Cristo Jesús. No que las demás cosas no tengan valor, pero no pueden volverse prioridad en nuestras vidas. Cristo, el reino de Dios, es la prioridad del cristiano. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Marcos capítulo 12, verso 17. Miren lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César. Y a Dios, dijo, lo que es de Dios. Y dice, y se maravillaban de él. Marcos 12, 17. ¿Qué quería el César? Jesús dijo, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que el César quería? Bueno, él quería que se sometieran, sumisión. Y quería, ¿qué más? Dinero. Eso es lo que el César quería. Sométete a las normas y paga tus impuestos, está diciendo Pablo. Sométete a las autoridades y paga tus impuestos, es lo que dice. Es lo que el apóstol Pablo nos está recordando. Ahora, pueda que usted diga, bueno, ¿por qué puso esto Pablo aquí al empezar el capítulo 13 después de todo lo que nos está diciendo en el capítulo 12? Bueno, si se recuerdan, los primeros 11 capítulos del libro de Romanos son capítulos que nos hablan del ser justificados por la gracia de Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Los primeros 11 capítulos, hemos estado viendo todo esto. Nos hablan de la gracia de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados por gracia, por medio de la fe, para salvación. Empieza a hablarnos eso ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Seguimos en el capítulo 12, verso 1. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Presenta tu cuerpo, recuerde 12:1, recuerde eso. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, dice. Pablo nos está diciendo, entonces, como eres cristiano, has sido justificado por gracia, por medio de la fe, para salvación. Pablo dice, aquí está la vida cristiana. Ahora empieza en el capítulo 12 a describirnos. ¿Qué está diciendo? Si eres cristiano, entrega todo a Cristo. Tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu voluntad, dale todo. Esto es el sacrificio personal. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Le damos todo a Él. ¿Y cuál es el resultado de entregar nuestra vida como sacrificio delante de Él? Verso 2 del capítulo 12 de Romanos, la segunda parte lo dice de esta manera. El resultado es para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable. ¿Y qué dice? Perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que primero, si respondemos o hemos respondido a la salvación, que Dios nos ha dado todo esto, ahora usted va a tener entonces una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo y ahora su respuesta es, me entrego completamente a Dios. Vamos a conocer su voluntad. Vamos a conocer su propósito, vamos a conocer no solo eso, vamos a hacer su voluntad y su propósito. Vamos a obedecer a Dios. Segundo, Romanos capítulo 12, comenzando del verso 3 al 14. Ahí leímos y dice que ahora tenemos una relación adecuada. Una relación adecuada con los de la familia de Dios.
que es necesario como cristianos. Ahora ya no amo en hipocresía. Ahora amo correctamente, amo en gracia, en misericordia, en amor. Dice amar a la gente. Es necesario. Y luego dice, del verso 14 al 21, se presenta que tenemos que tener buenas relaciones con los demás, dice, con sus amigos, con los no cristianos. Y aún en el versículo 17 al 21 dice, aún con tus enemigos, ama a tus enemigos. O sea, venimos viendo todo esto en el capítulo 12. Aquí está la vida cristiana, cristiano. ¿Eres cristiano? Aquí está. Todas estas cosas tienen que estar siendo evidentes en tu vida. Eso es lo que está hablando Pablo. ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, el cristianismo impacta todo aspecto de su vida. Debe de. Toda área de nuestra vida es impactada por completo porque ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Todo lo que dijo acerca de la salvación era para llegar a este punto. Ahora tienes que vivir así. Todo lo que leímos en los primeros 11 capítulos era para llegar. Ahora que eres esto, aquí está como tú vives. Ahora, si estamos en Cristo Jesús, no solo vamos a tener una relación correcta con Cristo o con Dios, no solo vamos a tener una relación correcta con otros cristianos, no solo vamos a tener una relación correcta con los extraños, no solo vamos a tener una relación correcta con nuestros enemigos, sino que también, y aquí empezamos el capítulo 13, vamos a tener una relación correcta con las autoridades, porque es lo que Dios manda del cristiano. Si ven, todo tiene sentido que viene diciendo Pablo, porque todo cambia. Mi corazón y mi mente ya no puede vivir en rebeldía en contra de aún la injusticia. No que aprobamos lo malo, sino que no somos rebeldes sobre la injusticia, sino que nos sometemos. Porque ya no somos los mismos. Ya no somos de los que cuando se nos paran en el dedo gordo, le pegamos al otro en el dedo gordo. No, ya no. Hay otro corazón, otra mente, otro espíritu. Ya no somos los mismos, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, dice. Ahora amamos a nuestros enemigos, amamos aún los que injustamente nos tratan. Sé que es difícil entender y aplicar, lo más difícil. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Y es una parte esencial de la vida del cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno es una institución de Dios. Sea justo o sea injusto, es Dios el que gobierna. Así que la esencia de lo que Pablo está diciendo acá es un cristiano que se entrega al Señor tendrá una relación correcta con las autoridades civiles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sométanse. Toda persona. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Pablo nos dice dos cosas que tenemos que hacer. El primero es, verso 1, dice, sométanse toda persona a las autoridades. Y número 2, ¿qué es lo que nos dice? En el verso 6, paga tus impuestos. Es lo que está diciendo. Así de simple, paga tus impuestos. Mateo 22, déjeme recordar lo que Jesús dijo aún otra vez. Verso 19, como lo describe Mateo ahora, misma ocasión no repetida. Verso 19, traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto, dijo. Y le trajeron un denario. Y él le respondió, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción?
Verso 21, ellos le dijeron de César. Entonces les dijo, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que estaba afirmando Jesús aquí? ¿Qué es lo que estaba Jesús afirmándole a ellos? Que tenían que someterse, es que estaban obligados a someterse al gobierno en el cual ellos vivían. Dale a César lo que es del César. El apóstol Pablo dice, estad en paz con todos los hombres, dice. Estad en paz con todos los hombres. Miren, aquí está la cosa. Nosotros como iglesia no nos preocupamos o no es prioridad los asuntos de gobierno como una prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la prioridad de la iglesia no es el gobierno. La prioridad de nuestra vida son predicar a Cristo, predicar las buenas nuevas y vivir una vida piadosa. Somos el ejemplo a un mundo que está perdido. Cristo dijo, somos la luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra. Debemos estar ocupados en qué? No avanzando ningún partido político, no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viviendo vidas piadosas. Somos la conciencia de una nación al vivir vidas piadosas predicando el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Romanos 13:1, regrese ahí. Sométase, dice. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Si se da cuenta en el verso 13, él dice, sométase toda persona, el énfasis es en el individuo. Cada uno de nosotros, es muy preciso eso. El someterse es un término de sujeción, es un término militar que dice básicamente ponerse en fila, toma tus órdenes. Básicamente lo que dice, sométete. Y usted dirá, pero es que es injusto lo que me están haciendo. Bienvenido a la vida cristiana. No nos rebelemos, dice el verso 2. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Pero es que es injusto. Sí, es injusto. Bienvenido a ser un verdadero cristiano. No aprobamos los pecados de un gobierno sin temor de Dios, no. Pero no nos rebelamos, porque la rebeldía no es a lo que Dios nos llama. Nos llama a una vida piadosa, nos llama a una vida de paz, nos llama a una vida donde predicamos las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero ¿qué si mi vida está en peligro? Qué privilegio que su vida esté en peligro por vivir una vida piadosa, por vivir una vida que persevera hacia la santidad. No nos ha llamado el Señor a ser rebeldes, nos ha llamado el Señor a ser piadosos. Ahora, es importante que como cristianos entendamos a lo que Dios nos ha llamado. Claro que hay leyes injustas. Por supuesto que siempre habrán gobiernos injustos. O déjenme decirlo de esta manera, nunca ha habido un gobierno cristiano. No existe hoy en día un gobierno cristiano. Hay individuos cristianos, pero no un gobierno cristiano. Cuando Pablo escribe esto en el tiempo de los romanos, donde ellos gobernaban, escribió esto en unos tiempos
muy injustos, no en un gobierno cristiano. El único gobierno que un día será cristiano es en el milenio, en el reino milenario, cuando Cristo lleve a su iglesia y reinemos con él 1000 años. Pero mientras estamos acá, nos sometemos a las autoridades. Ahora, quiero que quede muy claro, lo que estoy diciendo acá no es que aprobemos lo que los gobiernos aprueban como bueno cuando sabemos que es malo delante de Dios. Eso ni deberíamos de discutirlo, porque no es esa la discusión. Sabemos que no vamos a aprobar o nosotros a aceptar como creyentes algo que directamente está opuesto a las Escrituras. Eso lo peleamos ¿con qué? Con la verdad de Cristo Jesús. Con plantar nuestra fe en Cristo Jesús, con predicar a Cristo Jesús crucificado, con llamar al pecado lo que es pecado y decir, arrepiéntete, necesitas a Cristo, cree en Cristo, vuélvete de tus pecados hacia Cristo. Eso lo tenemos que hacer. Pero no es eso lo que está hablando Pablo acá. Claramente, mire los versos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino Dios, a las que existen, porque por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, dice. Y los que se han opuesto recibirán condenación para sí mismos. Verso 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a las autoridades, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. No tiene nada que ver con que Pablo está diciendo, solo hazlo cuando el gobierno sea justo. Pablo no era ignorante, sabía que el gobierno en el cual él estaba y los que vendrían serían injustos. Obedecemos a las autoridades porque es lo que la Biblia nos manda. Y si hemos sido transformados de la vieja criatura a una nueva criatura y hemos rendido nuestra vida en sacrificio por completo, toda área de nuestra vida es impactada. El ser cristianos ahora involucra toda área de nuestra vida. Mire, yo estoy 100%, entiendo 100% de que estos versos no son fáciles de digerir, pero por eso es que vamos a verlos 2 o 3 semanas más. ¿Por qué? Porque hay mucho más de qué hablar acerca de esto. Porque definitivamente hay injusticias que no vamos a tolerar como creyentes, pero no en rebeldía. ¿Y cuál es la posición del cristiano en esos momentos? ¿Cómo debemos de actuar y reaccionar en esos momentos? Por el momento, Pablo nos está diciendo, verso 6, ahora dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos. Estamos a la vuelta de eso, ya estamos a los días, ¿no? Tenemos que ser justos. Si Dios nos ha transformado, seamos correctos. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Seamos correctos. O sea, si el propósito es vivir vidas piadosas, es en todo, en toda área. Y a eso nos ha llamado Dios, a vivir vidas que lo glorifican a Él, vidas que lo honran a Él. Siempre van a haber personas que critican a los cristianos, siempre. Siempre van a haber personas que actúan injustamente contra los cristianos.
Pero si van a criticar o si van a hacer daño o si van a causar problemas o si su vida va a estar en peligro, que sea por la razón correcta, no por rebeldía, que sea por nuestra fe, que sea porque estamos peleando la buena batalla, predicando las buenas nuevas. Que nuestro maltrato no sea porque tomamos lados de un punto de vista político X o Z, no importa. No, que sea por nuestra fe. Porque a eso nos ha llamado Dios. Y tristemente, vemos demasiadas iglesias que desde los púlpitos avanzan una agenda, sea para la izquierda o la derecha, tristemente. Y a eso no nos llamó Dios como iglesia. Nunca ha llamado Dios a la iglesia a eso. Nos ha llamado a vivir vidas piadosas, a predicar y avanzar el reino de Dios, a ser obedientes, a someternos a las autoridades, a orar por las autoridades, a amarnos los unos a los otros, aún no solo los que amamos y los que nos aman de regreso, no, aún a nuestros enemigos, dice Pablo. Y ese es el reto de ser cristiano. Podemos vivir en todo aspecto de nuestra vida como Dios nos manda a vivir. Y a eso vamos, a la perseverancia. Estamos perseverando todos los días. No que ya lo hemos logrado, no que ya llegamos al punto final, no, estamos hacia la perseverancia. Día a día, entendiendo las escrituras mejor cada día. Muriendo a sí mismo cada día. Reconociendo áreas que no deben de estar trabajando en nuestras vidas y presentándolas ante Cristo. ¿Para qué? Para que un día podamos ver al Señor cara a cara. ¿Por qué? Perseveramos en nuestra fe. Esa es la evidencia que un día fuimos nacidos de nuevo. Fuimos salvos. ¿Cuál es la evidencia que una persona es cristiana? ¿Cuál es la evidencia que una persona está en el camino correcto? ¿Cuál es la evidencia que una persona un día verá a Cristo cara a cara? Que su vida muestra frutos de arrepentimiento. ¿En qué? En la perseverancia hacia la santidad. Dije el domingo una frase pequeña, simplemente no me diga que es cristiano y su vida no muestra esos frutos. Porque si es cristiano, su vida va a mostrar frutos. ¿De qué? De perseverancia. Dije, no de perfección. No, sino que de que estamos avanzando. De que estamos identificando lo malo y diciendo, Señor, aquí está esto. Tenemos mucho que presentar ante Dios. Y en estas cosas, cuando vamos avanzando en un estudio, considero yo un poquito duro para mi vida. Cuando yo leo esto, me da por todos lados esto. Y tengo que yo también pedir perdón, arrepentirme, decir, Señor, ayúdame. Cuando hacemos eso, cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos lleva a someternos más y más a Cristo. Así que yo lo animo a que haga eso usted. Lea estos versos en casa. Lea todo el capítulo que nos falta. Pero le prometo, no vamos a avanzar tan rápido este capítulo. Porque hay mucho que hablar. Y espero que Dios nos siga ayudando, nos ilumine en todo esto. Pero el llamado de la iglesia no es a avanzar agendas políticas. Nunca. El llamado de la iglesia es avanzar el reino de Dios a través de la prédica de un Cristo crucificado. El llamado al arrepentimiento de las personas. Que se aparten de sus vidas. Que están que van en contra de la voluntad de Dios. Y que conozcan al Dios que puede salvarlos. Ese es el trabajo de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, amén.